¿Sí? Bien, perfecto, gracias. No, les decía que muchas gracias por la conexión a la primera charla del año, aunque conflictiva. Vamos a ver qué queda de esto, pero no quiero demorar mucho, quiero darle paso a Ruth Donat y Lucía Morales, este, que conforman el comité de contingencia COVID que hicimos en la Asociación de Fisioterapeutas para poder evacuar dudas, ser un consultor, un grupo consultor de los colegas, sean socios o no socios. No quiero hacer más introducción, quiero ya empezar con esto y en todo caso en otro momento hacemos otro tipo de presentación. Bien. Para pedir por favor que apaguen los micrófonos porque hay mucho ruido de otros, de otros compañeros. Que solamente estén Ruth y Lucía de repente, ¿no? Ahí está. Dale, Lu. Bueno, comienzo, ¿sí? Bueno, agradecer a la asociación y al comité por todo esto. Esto fue armado un poco, como dijo Verónica, para sacarle dudas a los colegas que estén trabajando en piso. La idea de esto, como todas las charlas, es al final tratar de que haya un ida y vuelta, de que compartir conocimientos. Esta enfermedad es algo que se está conociendo y va avanzando y tampoco también si están en desacuerdo o ven algo, tratar de discutirlo. Bueno, me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Lucía Morales, yo soy fisioterapeuta de la Médica Uruguaya, trabajo en el CTI de adultos junto con Ruth. Ruth Donat, aparte de eso, es docente de la UCU. Y trabajamos juntas y bueno, Ruth se puso un poco la presentación ahí al hombro y disculpen si me tranco, pero es mi primera vez. Bueno, la charla de fisioterapia en COVID-19 para la etapa de paciente en sala. Esta es un poco la revisión bibliográfica. Hay bastantes artículos que son bastante nuevos. Inclusive nos llegó ayer por intermedio de un médico intensivista un artículo que habla sobre la enfermedad del COVID y es una actualización que está muy interesante, que Ruth, yo no puedo, pero no sé si vos podés mostrarla con el mouse. Yo saqué algunas cosas, capaz que en el momento las voy leyendo porque está muy interesante, pero al final de ese artículo, a modo informativo, habla de las vacunas, así que está bueno que si pueden lo vean o lo compartimos. Y dentro de toda esa bibliografía es bastante actual, algunas de julio, agosto, bueno, esta es del 15, la que comenté es del 15 de enero, y después tenemos de diciembre. Así que están muy buenas, así que si las pueden leer, pasa Ruth nomás. Bueno, voy a hacer como una introducción un poco, qué es lo que sabemos de esto. El 80% de los casos son leves o moderados, de estos el 40% son asintomáticos. El 15% sufre una afección severa, que es una disnea, una frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación menor a 93%, un infiltrado pulmonar que alcanza el 50%, no sé por qué no puedo ver todo, bueno, de la extensión pulmonar, más del 50% en 24-48 horas. El 5% son críticos, con fallo respiratorio, shock y disfunción multiorgánica. No hay dos casos iguales, su clínica va variando, los síntomas y secuelas van a depender del sexo, de la comorbilidad persistente, genes dominantes, sistema inmunitario. Y del 75 al 80 de los hospitalizados van a tener una larga estadía, más de 21 días, y el 20 y el 25 de los hospitalizados ingresan a CTI. Bueno, acá hay, ¿sabés qué? Me aparecen las... ¿Te aparece esto? No sé cómo sacarlo. No, yo no tengo ni idea cómo sacar esto. ¿Ahí? Está.
Esta es un poco de la primera diapo, una típica progresión de caso COVID. Empieza en la infección, periodo de incubación que puede durar entre 2 a 14 días. Empiezan a aparecer los síntomas, normalmente fiebre, tos. Y después yo quiero acá destacar de este último artículo que nos llegó, que los síntomas y los signos más frecuentes que vieron era fiebre, tos seca, astenia y expectoración. Lo traigo porque más adelante lo vamos a nombrar. Bueno, dolor de cabeza, diarrea, pérdida del gusto y del olfato. El 15 de los casos son severos y empieza a aparecer la dificultad para respirar. De ahí empieza la admisión hospitalaria o el ingreso a emergencia alrededor de los días 7, 10, alrededor del día 10 es cuando se empieza a agravar la enfermedad. Que la idea es tratar de que los fisioterapeutas justamente actúen ahí en la admisión hospitalaria, o por lo menos estar en el equipo tratante y ser parte de eso y evaluar cada paciente. El 5 de los casos son críticos, entonces también consideramos que en la parte hospitalaria tener una evaluación de ese paciente como para tratar de tener un tratamiento, de hacer un tratamiento y que ese paciente pueda no ingresar a CTI o identificar los casos graves para poder hablar con el equipo tratante y quizás tener una rápida ingreso a CTI para ventilación mecánica y no demorar más, que sabemos que es un paciente que se va a agravar. La siguiente. Ay, para que no me pase. Bien, además sabemos que más del 87%, no, vas bien, Está. de los casos tiene al menos un síntoma persistente que va a ser la fatiga muscular y la dificultad para respirar. Va a haber afectación del sistema nervioso central y cardiovascular y la producción de secreciones, que es más habitual de lo que parecía. Por eso quise leer esto último del artículo que fue la última investigación, y bueno, que la producción de secreciones antes era como al principio empiezan como tos seca, pero hay producción de secreciones. Y después aparece acá en rojo algo que lo trajimos, que es la hipoxia silenciosa. ¿A qué nos referimos con esto? Que es importante detectarlo, es que hay una saturación baja en sangre de oxígeno, pero el paciente no tiene una dificultad para respirar. Entonces podemos ver que el paciente está saturando por debajo de 80 o valores menores y está haciendo una videollamada o mandando un mensaje de texto. ¿Ah? El tema es cuando el paciente realmente empieza a sentir esa necesidad, esa falta de aire, ya está comprometido y ya es un paciente que ingresa rápidamente a CTI y ya tiene afectado la mayor parte del sistema y tiene daño tisular. Es importante también esto, poder detectarlo. Perdón. La otra, bueno. Acá traemos este material que es una guía de recomendaciones que lo tuvimos al principio, el 23 de marzo, al principio de la pandemia, el año pasado, que capaz que la mayoría de los fisioterapeutas la ha leído. ¿Sabes que no puedo ver la imagen? Ahí. Entonces lo trajimos un poquito a discusión para discutir algunas cositas y para tener en cuenta que ya en aquel momento el fisioterapeuta iba a tener como una función importante y ya iban a destacar varias cosas que vamos a tratar ahora. En principio, como por ejemplo reunirse con el personal médico, es muy importante. Si bien sabemos que tenemos que trabajar en un equipo multidisciplinario, con estos pacientes aún más. ¿Tá? En ese trabajo hablaba de que el fisioterapeuta, si tiene secreciones, fisioterapia si tiene secreciones o dificultad respiratoria. Entonces ponían ponían una neumonía con un requerimiento de oxígeno de 5 litros por minuto, con una saturación mayor del 90, tos no productiva, aunque el paciente podía expectorar, fisioterapia no era necesaria. Y en una neumonía, en un fibrosis quístico, una enfermedad neuromuscular
o un lesionado medular o EPOC, con dificultad para expectorar, sí fisioterapia. Entonces como que nos limitaba un poquito en el accionar, pero en realidad esta guía también tenía mucha precaución con respecto a la aerosolización. Entonces la mayoría de las técnicas que hacemos nosotros producen aerosoles. Entonces, en aquel momento era como guiar y recomendaciones y algunas cosas como que estaba limitado el fisioterapeuta. Entonces, básicamente derivaban a fisioterapia para drenar secreciones o cuando había limitación funcional. Con respecto a la oxigenación de alto flujo y la BNI, no eran recomendadas salvo excepciones. Cosa que ahora esto un poquito cambió, porque la idea es, en estos pacientes, que no ingresen a CTI o por lo menos evitar la ventilación mecánica. Entonces hemos visto que la oxigenación de alto flujo, si bien produce aerosoles, pero no tanto, después lo vamos a ver capaz, bueno, el paciente sale adelante y no es necesario ventilarlo, que sabemos que si llega a la ventilación mecánica hay gran porcentaje de que fallezca o de que sea grave o que fallezca. Bien, y siguiendo con este artículo, una de las recomendaciones que hacía era un fisioterapeuta cada 4 camas. Esto era más que nada en el CTI, recomendaban un fisioterapeuta cada 4 camas. Lo traemos porque me parece que ya lo hemos hablado con el comité, y con respecto a estos pacientes demanda mucho a cada fisioterapeuta. El hecho de ponerse el equipo de protección personal, el trabajar con ellos, tenemos que esperar la respuesta. Son pacientes con debilidad muscular, son pacientes que están fatigados, entonces si queremos hacer un tratamiento con ellos, siempre tenemos que esperar la respuesta. Es un paciente en el que demoramos más, no es un paciente común. Entonces lo traemos esto para tenerlo en cuenta, capaz que disminuir la cantidad de camas para cada fisioterapeuta. Después habla mucho en todo la guía sobre el equipo de protección personal, que eso ya capaz que lo sabemos o no, pero lo tenemos que usar completo, buena información de su uso y adherencia al protocolo. Por cada institución tiene un protocolo. Después el fisioterapeuta va a tener que tener muchos cuidados relacionados a los que son anillo, cabello, barba, reloj, higiene, caravanas, para el tema de la autocontaminación. Bueno, también este artículo recomendaba el trabajo en sala con presión negativa o puerta cerrada. Nosotros en la médica no tenemos salas de presión negativa, podemos trabajar con puerta cerrada, pero no con presión negativa. Yo sé que el británico trabaja, inclusive tiene una antesala para poder cambiarse. Eso después, si quieren, lo podemos comentar, o alguien lo puede hablar. Contar con el material necesario antes de entrar. Esto capaz que parece medio obvio o no, pero la idea es que uno cuando se viste, que siempre ahí tiene que haber otra persona asistiéndolo, entra, ya tiene que entrar más o menos con todo el material en mano, no puede volver a salir, o no tenemos esa facilidad de volver a salir como con otro paciente. Lo mismo con el tema del material que se usa, la higiene que tiene que tener, cada institución tiene sus propios protocolo para la higiene de todo el material que se pueda llegar a usar. Obviamente en la parte de aislamiento o el sector de aislamiento no se puede estar pasando material de un sector que están pacientes aislados a otro que no. Todas esas cosas están buenas recordarlas o volverlas a... La movilización precoz, también recomienda la movilización precoz. Hay que tener cuidado en estos pacientes que tienen debilidad muscular. Ruth más adelante lo va a tratar, pero vamos a, más que nada, a priorizar lo que es la funcionalidad. Con respecto a la tos, obviamente la tos genera aerosoles, entonces ahí ya parte de que el paciente tiene que ser educado por parte de nosotros y del personal de salud, entonces ese paciente va a estar con una mascarilla quirúrgica, si no la entramos nosotros. ¿Tá? Y educarlo de que cada vez que el equipo de salud entra a la habitación, el paciente se coloque la máscara quirúrgica.
que gire la cabeza o hacerlo nosotros para el momento de la tos. También este material hablaba de la utilización, hablaba de todas las técnicas de fisioterapia y hablaba de la utilización de dispositivos de presión expiratoria con el equipo de protección personal siempre. Bueno, con todo esto que ya sabemos de esa guía, bueno, ¿qué hago? Sugerencias. Algo que es fundamental es leer la historia clínica y saber el tiempo de evolución de ese paciente. Acá hay un diagrama un poco que muestra, voy a mirar acá porque no puedo verlo de ahí arriba, la gravedad de la enfermedad con respecto a la evolución en el tiempo. Entonces hay dos fases, una fase de respuesta viral y una fase de respuesta inflamatoria, que está compuesta por etapas. En la fase de respuesta viral vemos una etapa 1 leve o infección temprana, donde vemos que está la fiebre, la tos seca. Después hay una etapa 2, que es moderada o afectación pulmonar, que se subdivide, en donde vemos que puede aparecer la disnea, o en la etapa 2B, que puede haber ya hipoxia. Y después hay una fase inflamatoria, que es una hiperinflamación sistémica. El paciente no tiene por qué llegar a la respuesta inflamatoria, pero está bueno saber más o menos qué evolución tiene de su enfermedad, para tener una idea, saber cómo actuar y tratar de manejarlo con el equipo tratante, con el equipo médico. Las comorbilidades son muy importantes, la hipertensión, las cardiopatías, la diabetes, todo eso nos va a condicionar, son factores de riesgo. Después pusimos los signos vitales, que todo el mundo más o menos sabe: la presión arterial, frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, entre 15 y 20 respiraciones por minuto, lo que es la saturación de oxígeno mayor de 95% en un paciente normal. Y pusimos un valor de referencia COVID-19, que en realidad surgió, cuando hablamos en el comité, surgió de que nos preguntaron, bueno, ¿qué valor yo tengo en estos pacientes que están internados, como para darme una idea de qué frecuencia puede tener o qué saturación puede tener, y está más o menos en lo normal dentro de todo lo que le está pasando? Bueno, frecuencia respiratoria entre 20 y 25, que es una leve polipnea, con una saturación de 92-93. ¿Sabés que no veo lo que sigue, Ruth? Decímelo ¿No ves la vos. pantalla? No veo lo último. De referencia COVID, lo último. Hablar con el equipo tratante. Es. Entonces voy a esa referencia. Si por ejemplo tenemos una frecuencia respiratoria en un paciente de 30 respiraciones por minuto, ¿tá? Vemos que está con trabajo respiratorio, pero tiene una saturación de 92 o 93, eso ya para nosotros tiene que ser un signo de alarma y ya ir a hablar con el médico. ¿tá? Ese paciente se va a agotar, esa saturación va a bajar, y ese paciente se fatiga, se agota, directamente ventilación mecánica. Digo, hay un montón de otros factores que van a influir, pero nosotros tenemos que hacer una evaluación respiratoria de ese paciente para poder tratar de hablar y tratarlo de frenar, o directamente avisar al equipo que quizás es conveniente un ingreso a CTI. Lo mismo que si la saturación baja, frecuencias respiratorias altas con saturación baja, es un signo de alerta. Ruth lo va a hablar más adelante. Y sobre todo, aparte de la historia clínica y de hablar con el equipo tratante, tenemos que registrar a quién le avisamos estas cosas que estamos viendo. ¿tá? Es importante hacer esa evaluación en el paciente. Entonces, esta siguiente diapo habla de valoración a los pies de la cama. Esto no quiere decir que se pongan literalmente a los pies de la cama, porque donde tosa, marchamos, no. Bueno, nos pusimos el equipo de protección personal, leímos la historia clínica, hablamos con el médico, capaz que pudimos ver una radiografía y sabemos que
cómo está, el médico nos va a dar un dato, el nurse también, o la enfermera también, bien, vamos a la habitación con el equipo, ¿está? Lo primero que tenemos que ver es observar al paciente. ¿Está confortable? ¿Es un paciente que está acostado, está sentado al borde de la cama con un catéter nasal, está sentado en el sillón, está tirado, está de costado? Esas cosas, el estado de conciencia. ¿Está con tendencia al sueño? ¿Está reactivo? ¿Está lúcido? El estado emocional es muy importante, porque están en situación de vulnerabilidad por el hecho de que saben que tienen una enfermedad que es muy contagiosa, no ven a sus familiares hace tiempo, se van a comunicar por videollamada, pueden estar deprimidos. Esas cosas son importantes saberlas en el momento que nos encontramos con el paciente. Tenemos que confirmar los signos vitales de lo que ya habíamos leído en la historia, ¿tá? Y otra cosa muy importante es evaluar al paciente a nivel de la parte respiratoria, estar con trabajo respiratorio, tiraje, disnea, cuando habla, cuando se mueve. Esas pequeñas cosas nos van a dar dato y vamos a poder dar una evaluación. Importante, si tiene dolor, preguntárselo, bueno, si tiene sonda vesical, sonda nasogástrica, y el fisioterapeuta tiene que estar con el oxímetro de pulso, porque tenemos que estar sabiendo constantemente la saturación. De la frecuencia respiratoria también es muy importante, pero qué saturación de oxígeno tiene ese paciente también. No podemos estar trabajando con ese paciente y ese paciente no saber qué oxígeno tiene, no saber si estamos trabajando con ese paciente, no puede desaturar, ¿tá? Y bueno, a partir de eso es muy importante qué aporte de oxígeno tiene, si es el adecuado. Eso es muy importante saberlo, porque quizás si está desaturando con frecuencia respiratoria alta, podemos aumentarle el oxígeno o podemos tratar de ver o de pasar a otro sistema de oxigenoterapia para que el paciente esté confortable. Entonces, en definitiva, o si no, ir hasta el flujímetro, ir al flujímetro y con un aporte de oxígeno ver si es el adecuado, que ahora Ruth lo va a tratar. Esas cosas son importantes. Y hacer una evaluación de ese paciente para actuar rápidamente o para empezar nuestro tratamiento. Ahora las dejo, Ruth. Acá no venían los... en cuanto al oxígeno, vamos a seguir con esto del oxígeno que era lo que recién estaba hablando Lucía, y voy a entrar a la sala. El paciente en sala por lo general lo voy a encontrar con catéter nasal, o lo voy a encontrar con una máscara de reservorio. Entonces, esto es como un repaso general. Yo sé que hay muchos que ya conocen los valores del flujo de oxígeno que tiene que tener el paciente, pero no está de más repasar que si tengo un paciente con un catéter nasal, voy al flujímetro, está a 5 litros por minuto, y el paciente se fatiga rápido, tiene sed de aire, está levemente polipneico, yo no puedo ponerle 6 o 7 litros por minuto. Después de los 5 litros por minuto, lo que tengo que hacer es cambiar del sistema de oxigenoterapia, porque lo que voy a empezar es a lastimar la mucosa y no hacer más efectivo el sistema de oxigenoterapia. Por lo general, en este tipo de pacientes, por el tema de la aerosolización, lo que se hace es pasar a una máscara de reservorio, que ahí le voy a dar mayor flujo de oxígeno, el paciente va a estar más confortable, y tengo que tener en cuenta que si el paciente está con una máscara de reservorio, tiene que estar entre 10 a 15 litros por minuto, porque si no tampoco va a ser efectiva. Pueden haber dejado el oxígeno a 5, 7, 8 litros por minuto con una máscara de reservorio, entonces no está siendo efectivo el sistema de oxigenoterapia, ¿tá? En cuanto al sistema de alto flujo, la máscara de flujo controlado, que son los dibujitos estos que nosotros vemos acá arriba, que es por lo general es el sistema Venturi que nosotros vemos en piso, no es lo que más se elige para oxigenar al paciente, porque estos sistemas tienen bastante aerolización, puedo tener una mejor oxigenación con este otro sistema. Entonces, si catéter nasal
no me alcanza. Paso a una máscara de reservorio y no me alcanza, el paciente sigue disneico, sigue polipneico y necesita la saturación de oxígeno baja, bueno, ahí voy a tener que saber que el paciente lo que va a necesitar en escalada y según como esté, porque no es que son pasos preestablecidos, pero por lo general van a un sistema de alto flujo que es mucho más efectivo, mucho más confortable para el paciente, la FiO2, la fracción de oxígeno que le voy a dar es segura, la que le va a ir al paciente, le puedo dar mayor cantidad, mayor FiO2 al paciente, va a mejorar la compliance, la elasticidad pulmonar, le va a aportar PIP para abrir más el sistema respiratorio y facilita la movilización de secreciones. Entonces, por ahora, no sé si hay algún lugar o si el británico tiene sistemas de alto flujo en sala. En la médica se está gestionando todavía, sí va a haber, pero todavía no hay. Se están dando charlas para que el personal se empiece a familiarizar un poco con el sistema de alto flujo, pero si el paciente no mejora, bueno, va a tener que ir al CTI para un sistema de alto flujo. Son pacientes respiratorios que no los puedo alargar, yo no los puedo dejar con sed de aire, no lo puedo dejar polipneicos o con saturaciones bajas, porque son pacientes que rápidamente se descompensan y ya después van al tubo directo. Si el paciente está descompensado, yo no lo puedo compensar totalmente con un sistema de alto flujo. Entonces, por eso es el ojo que nosotros tenemos que tener en cuanto a la elección del sistema de oxigenoterapia. Y ahí viene el planteamiento de objetivos. Nosotros, por lo general, no podemos trabajar con un paciente sin haber visto su historia, haber valorado al paciente y después plantearnos el objetivo de qué quiero hacer con este paciente. ¿tá? Y de ahí recién van a ser las técnicas o las cosas o el abordaje que le haga el paciente después de haberme planteado los objetivos. ¿tá? Estos objetivos, vuelvo a remarcar, son para los pacientes hospitalizados que aún no han pasado por el CTI. Porque cambia totalmente un paciente que pasó por el CTI, pudo salir y está con una debilidad adquirida del crítico. En ese momento el tratamiento cambia y hay bastante bibliografía que habla de esto. ¿tá? Pero si no hay, por eso nos pusimos a buscar bastante bibliografía en esa ventana del paciente, entre que ingresa, pero no ingresa al CTI. ¿tá? Los objetivos los vamos a ir modificando o los vamos a ir afinando sesión a sesión y siempre nos vamos a ir basando en la funcionalidad del paciente. No vamos a establecernos series de ejercicios, repeticiones de ejercicios, sino que nos vamos a ir basando en qué función del paciente yo quiero mejorar. Entonces, mejorar la sensación de disnea, bueno, ahí mi objetivo va a ir en evaluar el sistema de oxigenoterapia que tiene el paciente y ahí ver si es el adecuado. Preservar la función pulmonar, bueno, entonces ahí voy a ver qué batería de instrumental o de trabajo mío voy a usar, qué abordaje respiratorio para preservar la función pulmonar. En mantener la funcionalidad previa, que es otro de los objetivos que voy a buscar, y ahí voy a trabajar en la función. O sea, para mantener la funcionalidad previa, un paciente que hace 5 o 7 días que está, no voy a ir a trabajar isométricos de cuádriceps, en repeticiones de 10 repeticiones, 3 series, no voy a ir a trabajar fortalecimiento, lo que voy a tratar es de que el paciente pueda acomodarse solo en la cama, tratar de que ahorre energía, entonces darle técnicas de ahorro de energía para hacer las funciones que tiene que hacer en la cama. Y después, un capítulo muy importante que es la prevención de las complicaciones respiratorias. Nosotros sabemos que estos pacientes, cuando van llegando, y llegan al infiltrado pulmonar y a la gran inflamación pulmonar, son pacientes que van a hacer atelectasias. Entonces tengo una población de pacientes que ya de por sí, por las comorbilidades que tiene, va a tender a hacer atelectasias, como por ejemplo un paciente obeso. Tengo que ver
qué es lo que voy a hacer con ese paciente que si se inflama, sé que me va a hacer atelectasias. Entonces tengo que, de entrada, trabajar en la prevención de este tipo de complicaciones. Y acá lo que vinimos a tratar de mostrar es un cuadro con algunos ejemplos, ¿no? De cómo puedo ver al paciente en sala, monitoreando sus signos vitales. Por ejemplo, la PA yo la voy a ir a buscar en la historia, con qué presión, por eso no está acá, pero con qué presión está el paciente, si ya viene hipertenso, por qué está hipertenso, que puede ser un signo de dolor, cosa que ya habló Lucía, que nosotros tenemos que cuidar mucho, paciente respiratorio y con dolor no podemos tener, entonces la PA más que nada la voy a ir monitoreando en la historia del paciente, pero cuando entro, el oxímetro de pulso tiene que ser algo que va conmigo. O sea, si yo no lo tengo, lo voy a pedir al equipo de salud en la enfermería. Por lo general ellos tienen su oxímetro de pulso, cada institución tienen 2, 3, para cada paciente se manejan con algunos oxímetros, y para trabajar yo lo tengo que tener y tengo que entrar con el oxímetro cuando hago la sesión de fisioterapia. Entonces, el oxímetro ya me va a dar la frecuencia cardíaca y me va a dar la saturación de oxígeno. Entonces, un ejemplo, tengo un paciente con una frecuencia cardíaca alta. Alta, estoy hablando de 90, 100, no estoy hablando de un paciente con una frecuencia de 140, ¿no? Porque ahí ya está pasando otra cosa. Entonces, tengo un paciente con una frecuencia cardíaca moderadamente alta. Una frecuencia respiratoria entre 25 y 30, que dijimos que es una leve polipnea. Ya tiene una leve polipnea, pero es un poco permisiva para este tipo de pacientes, ¿tá? O sea, yo tengo que abrir los ojos, pero entre 25 y 30 no es una frecuencia de alerta. Y la saturación es normal, tiene una saturación de 95, 96, pero acá lo que tendría que observar es el sistema de oxigenoterapia, porque, por ejemplo, esa frecuencia respiratoria que está subiendo nos puede estar indicando que es un sistema de compensación que está teniendo el paciente para mantener la saturación normal. Aumenta la frecuencia y ahí tiene una saturación normal. Entonces, lo que tengo que hacer es bichar el sistema de oxigenoterapia, ver si puedo hacer una leve modificación y volver a monitorear el paciente. Si todo va bien y mejora, sigo con mi sesión. Otro caso, una frecuencia cardíaca normal, sigo con una leve polipnea y ya la saturación está bastante baja. Nosotros dijimos que entre 92 y 93 lo podemos tener a este paciente y no puedo dejarlo bajar de ahí. Y ahí está bajando. Entonces, ojo, también puedo ver el sistema de oxígeno, puedo ver si al mejorarlo el paciente de acá puede mejorar porque estaba mal graduado, es algo que vemos en forma muy seguida, los flujímetros bajos, un catéter nasal cuando lo podemos mejorar con una máscara, es algo que pasa muy habitualmente y con solo una intervención nosotros podemos mejorar al paciente. Si nosotros podemos lograr esto, seguimos con nuestra sesión. Y acá van dos signos de alerta que ahí sí voy a tener cuidado con el abordaje del paciente, que es un paciente que lo encuentro con una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria moderadamente elevada, pero con una saturación por abajo de 90. Ojo, el paciente no está en CTI, el paciente está en sala y por debajo de 90 es un paciente muy lábil para tener en sala. Entonces, signo de alerta. En el otro paciente tengo una frecuencia cardíaca alta, una frecuencia respiratoria alta. Esto quiere decir que el paciente está tratando de compensar algo y que puede ser que la saturación yo la vea normal, yo la vea en 94, 95, es normal. Pero ¿qué está haciendo el paciente? El paciente está tratando de compensar algo. ¿Puede ser lo respiratorio? Igual esto es muy alto, otro signo de alerta. Lo que tengo que hacer es tratar de aumentarle el flujo de oxígeno. Tengo que tratar de confortar al paciente. Posiciono al paciente para una buena respiración, una buena ventilación. Veo que el paciente esté confortable porque muchas veces lo tengo así. El paciente me habla bien. No tengo una respuesta que el paciente me diga que le falta el aire, pero yo sé que es un signo de alerta. Lo posiciono, aumento el flujo
salgo, aviso al equipo tratante en las condiciones que está el paciente y registro a quien le avisé, ¿tá? Porque son pacientes que de un momento a otro pasan de piso CTI, ¿sí? Esto fue en modo de ejemplos. Y después, cuando nos ponemos a trabajar con el paciente, bueno, ¿qué vamos a ir haciendo con el paciente? La primera frase, ¡ay! Se me fue. La primera frase, si no puedo respirar, no puedo funcionar, es una frase de Mary Massery, que es una capa en respiratorio, una americana que se especializa en el abordaje respiratorio de línea bobatiana, que da un curso que se llama Si no puedo respirar, no puedo funcionar, y es tal cual. Entonces, por eso me gusta como citarla un poquito. ¿Qué sé que es lo que tengo que hacer con el paciente? Posicionarlo, por ejemplo, para mejorar la ventilación posterobasal. Yo sé que es la ventilación que va a ser más afectada, en donde por lo general se producen las atelectasias, entonces al paciente simplemente lo puedo entregirar en la cama, puedo variar el apoyo pélvico, que eso nos va a dar un alivio basal de un lado, puedo ver si se puede lateralizar y tolera las lateralizaciones. Entonces, una de las cosas es posicionar para mejorar la ventilación y enseñarle al paciente estas posiciones. Porque mantener el reposo, un paciente que dice, bueno, tiene que quedarse quieto, por lo general son pacientes que están asustados. Y nosotros los vemos asustados. Y por lo general viene el personal y les dice, usted se tiene que quedar quieto, se tiene que quedar quieto, y de repente vemos personas estacadas en la cama que ni siquiera bajan los brazos, no suben los brazos, tienen los brazos rígidos porque le dijeron quédense quietos. Entonces ahí viene nuestra función de decirle, bien, tiene que quedarse quieto, quedarse relajado, pero puede poner los dos brazos arriba de la cabeza, por ejemplo, hacer un par de respiraciones con los brazos encima de la cabeza. Y el paciente dice, ay, pero puedo, porque me dijeron que me quede quieto. Entonces, tener en cuenta esto, que el paciente quieto, en reposo no significa que esté totalmente quieto. Bueno, identificar el sistema de oxigenoterapia y el flujo, eso ya lo hablamos. Prevenir las atelectasias, que ahora vamos a ver cómo, y una de las maneras de la prevención de las atelectasias es la utilización que en reiterados artículos nosotros vemos que hablan y que recomiendan la utilización de los dispositivos de presión positiva aspiratoria. Y la verdad que en las instituciones, como por ejemplo la nuestra, y creo que ninguna institución para sanatorio cuenta con, bueno, sí tienen incentivadores volumétricos que nosotros no tenemos, por más que los pedimos, de muchísimas maneras, nos compran el incentivador de flujo. Pero para estos pacientes, y cada vez está menos recomendado el incentivador inspiratorio de flujo, pero sí el volumétrico. Y después los dispositivos PIP, que ahora vamos a ver, que no tenemos experiencia porque no nos compran para usar, pero capaz que acá y sea el momento de empezar nosotros a insistir para poderlos tener y poder demostrar que es una recomendación. Y siempre evaluar el costo-beneficio del uso con qué paciente. O sea, no con todos los pacientes los voy a usar porque van a aerosolizar más, porque le voy a pedir un esfuerzo al paciente, pero tengo que evaluar el costo-beneficio si realmente voy a estar previniendo una atelectasia potencial en un paciente, ¿no? Lo de hiperinsuflación pulmonar, y creo que lo traigo por mi cuenta, porque es algo que no está descrito, que no lo leí, no leí el uso del AMBU con estos pacientes en forma preventiva, no lo leí en ningún lado, pero lo traigo como a discusión. Yo creo que nosotros usamos mucho el AMBU en muchas circunstancias y porque el paciente no esté ventilado, no tendríamos por qué no usarlo cuando sabemos que vamos a hacer una muy buena hiperinsuflación si manejamos la técnica del AMBU.
tenemos que tener determinados cuidados, porque el ambú tiene que tener, ahora lo vamos a ver, un filtro especial. Con el filtro disminuye muchísimo la aerolización, pero capaz que preguntarnos el por qué no, amigarnos un poco más con un dispositivo que nos da muchos resultados y que al principio, y hay en muchos lugares que no se usa el ambú, que se intuba a ciegas en STI, y hay lugares que se amigan con el filtro y los usan igual cuando es necesario, ¿no? Tener en cuenta que los ejercicios no deben ser repetitivos, que estos pacientes no los puedo cansar porque se cansan, y se cansan con pocas cosas. Entonces, tener en cuenta que el ejercicio no está basado en la repetición, sino está basado en la función. Sí, sí, ejercicios funcionales. Y después, nuestra función, que es educar al paciente y no olvidarnos de entramos, lo valoramos, lo trabajamos y nos vamos. Tenemos que decirle por qué es importante que haga lo que nosotros le estamos recomendando hacer. Los fisioterapeutas somos muy habladores. En este caso nosotros tenemos que bajar un poquito, tratar de hablar tranquilos, pocas palabras, que sean las adecuadas, un mensaje claro, porque el paciente se satura, se embota, no va a estar mucho tiempo dándonos atención, ¿no? Porque está muy puesto en él el paciente. Entonces, creo que es importante también educarlo, pero no agobiar al paciente. Y después, las sugerencias de abordaje, por ejemplo, respiratorio, muy útiles, los ejercicios diafragmáticos, que aprenda el control respiratorio mediante los ejercicios diafragmáticos. No solamente decir, bueno, vamos a trabajar respiraciones diafragmáticas, sino que nuestro objetivo esté basado en la utilización de la respiración diafragmática como control respiratorio. Entonces, es trabajar el diafragma, trabajar con pausas, despacio, y que eso nos sirva para controlar los tiempos y que el paciente pueda autocalmarse. La respiración dirigida costal inferior también es muy útil y necesaria en todos los pacientes. Utilizar los decúbitos para trabajar y los decúbitos semi-laterales o trabajarlo, no toda la sesión porque está cansado, lo voy a dejar en supino, sino que voy a tratar de, según lo que me dé este paciente, utilizar los decúbitos. En cuanto a las técnicas de Post-Tube, ¿no? Maestro respiratorio, también vemos de que las técnicas limpias, o sea que el EDGOL, el EDIC como técnica limpia, es muy difícil adecuarla a este paciente para que nos siga. Son técnicas que me encimo el paciente porque tengo que estar arriba de él para realizarlas, y creo que sería muy difícil, pero sí acordarnos del principio de las técnicas de Post-Tube, que es la utilización de los flujos en la vía aérea para ayudar a drenar las secreciones y dirigir la respiración. Eso creo que sí, que está bueno y da muchísimo resultado para drenar secreciones. El uso de los dispositivos, bueno, acá tenemos el volumétrico, este es el que amamos tener en las instituciones y siguen comprándonos el Triflow, pero este es el que está sugerido y para este tipo de pacientes. Acordarnos también de las repeticiones, ojo con las repeticiones también con el volumétrico, estamos hablando no más de 5, no más de 6 veces, paro. Si lo pudo hacer, le digo, bueno, hacelo después solo, es un aparato que le queda ahí y lo puede usar. Los dispositivos PIP, que ahora, que son estos tres, el Acapela no se consigue, bueno, ninguno de los tres se consigue mucho en Uruguay, o sea, el Cornet es uno de los que se está usando un poco más en el medio, que se consigue, pero son difíciles de conseguir porque hay que hacer importaciones grandes. Pero de todas maneras está bueno que conozcamos tanto la Capela, el Cornet o el Flutter para el trabajo de la presión positiva y para el drenado de secreciones, y saber que son muy útiles.
y tratar de, este es bárbaro, para mí este es bárbaro, el acapella nunca pude conseguir, entonces no tengo experiencia, y hay que tener mucho control de la posición en que vamos a poner el flúter, entonces capaz que lo estamos usando menos, pero dan mucho resultado para drenar secreciones. Ahí están los dispositivos. En cuanto a la hiperinsuflación pulmonar, acá vemos en este dibujo el uso del ambú sin el filtro de alta eficiencia, y que se le coloca aquí está este filtro que va en este lugar con la máscara, aquí está la máscara y acá está colocado el filtro. Y acá vemos lo que aerosoliza sin el filtro, y acá vemos con el filtro, que es mínima la aerolización. Entonces, el ambú lo traje como para que lo pensemos y que podamos amigarnos un poco más con la técnica. Y después, otra cosa de que sería lo adecuado que el mismo fisioterapeuta siga a estos pacientes cuando estamos en sala. Por lo menos, yo sé que hay que rotar el personal para que no nos agotemos, porque es un trabajo agotador, y por lo general el que entra al COVID se rota, pero que se rote una vez a la semana. O sea, que poder tener un control evolutivo de ese paciente una semana, que es bastante, y ahí poder tener esa noción de cómo evoluciona el paciente. Y después, bueno, rotar con otros compañeros, nosotros le pasamos lo que venimos trabajando, pero el seguimiento evolutivo del paciente, como son pacientes particulares, estaría bueno que aprendamos del trabajo que hagamos con ellos y poderlo seguir, que eso es lo que nos va a dar el ojo, ¿no? Y después ya terminamos. Ya está, esto era la idea de más o menos lo que sugerimos, lo que estamos trabajando. Nosotras trabajamos con estos pacientes en CTI, pero lo que nos parece que estaría bueno de poder de traer y trabajar con los pacientes en sala, ¿no? Muy bien. Gracias, Lucía, gracias, Ruth. Fue súper clara. Ahora nos gustaría de repente abrir un poquito los micrófonos de los participantes. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta específica o algo. Yo lo que quiero agregar nada más, agregar no, porque ya lo dijeron, pero creo que resaltar es que no nos olvidemos, como tú dijiste en algún momento, que es un paciente que recién ingresó, que eso es lo que quisimos destacar en esta charla, que es el paciente que recién ingresa, por lo tanto, el pronóstico no lo tenemos muy seguro, no sabemos qué va a pasar con ese paciente, y eso es lo que tenemos que estar alerta. Me gustaría que abrieran los micrófonos y, bueno, no sé, Iliana, si estás por ahí, aclarar alguna duda que tenía Ruth del hospital, si querías. Hola, ¿me escuchan? Sí. Lo de la depresión negativa que está solamente en el las salas no, de quería piso. aclarar que las habitaciones con presión negativa son las habitaciones de CTI. En sala no tienen presión negativa. Creo que en sala la igualdad de condiciones Estamos en la... acorde al resto de las instituciones. Lo que sí tenemos es una antesala, que eso favorece mucho a lo que es el circuito limpio, digamos. Está también conectado el doctor Manuel Vaz, que es uno de los doctores que trabaja con nosotros allí en el Hospital Británico. No sé, doctor, si estás por ahí. El doctor Manuel Vaz, si no me equivoco. Hola. Hola. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Manuel. A ver, Manuel, si no me equivoco, especializado en medicina intensiva y medicina interna, ¿sí? Y profesor de la UDELAR, grado 5. Hola, sí.
estoy acá escuchando. Perfecto. Manuel Vaz trabaja con nosotros en el Hospital Británico y no sé si es el único médico que está en este momento, si quiere aportar algo como médico. Como teníamos justamente la invitación para fisioterapeutas y médicos, estaría bueno que todos pudiéramos aportar algo o preguntar. No, no tengo mucho para agregar, me comparto absolutamente lo que se dijo. Ahora estaba específicamente. Se oye entrecortado, Manuel, se va la voz. Escuché atentamente las exposiciones, comparto absolutamente lo que se ha planteado. Me parece el rol de la fisioterapia es fundamental en estos pacientes, particularmente a nivel respiratorio, pero también a nivel locomotora, porque estos pacientes tienen una severa afectación muscular, esquelética, locomotora. Es un aspecto fundamental, y a veces uno ve en la práctica clínica que la fisioterapia respiratoria le hace la diferencia a los pacientes que están un poco border y los saca de esas situaciones de sobrecarga respiratoria que siguen autoperpetuando el daño pulmonar inducido por el COVID. No sé si se escuchó bien lo que acabo de decir, pero no sé si eso es un poquito de lo que apuntabas con mi intervención o querés alguna otra cosa más puntual. No, la invitación era para fisioterapeutas y médicos justamente por eso, porque teníamos la idea de que como equipo de salud estar comunicados y bueno, los aportes de cada uno eran importantes. Aprovecho a felicitarlos por la iniciativa, me parecieron espectacular las intervenciones. El tema de los aspectos de medicina de rehabilitación me parece que son fundamentales en el paciente hospitalizado, en el paciente crítico, en el paciente en piso de moderado, y luego también en la rehabilitación a posteriori, en la rehabilitación domiciliaria, son aspectos fundamentales. La Sociedad Europea hace poquito tiempo, liderada por el expresidente de la Sociedad Europea de Respiratorio, sacaron un consenso de rehabilitación que obviamente extrapola lo que son las prácticas de lo que es la rehabilitación en otros escenarios clínicos de pacientes respiratorios o cardiovasculares, y hacen una serie de recomendaciones que inician con el paciente cuando está crítico, pero también abarcan el paciente cuando uno lo ve, el paciente que se agrava y va a CTI, y después el paciente tiene la suerte de sortear la etapa crítica y volver a moderado. En todas las partes hay un acompañamiento fisioterápico y que es fundamental, en mi humilde opinión, como lo veo yo en la cotidiana con los pacientes. Bárbaro. Bien, gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Gracias. Capaz que podemos invitar a que incluso abran sus micrófonos y sus cámaras y poder intercambiar con otros fisioterapeutas que quieran hacer preguntas o reafirmar alguna cosa. Levantar la mano de repente por el chat, hacer algún comentario. Ili. Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, comparto un poco lo que decía Manuel, que es un paciente sumamente lábil, con una labilidad, digamos, motora y respiratoria brutal,
que necesita de nuestro tratamiento en la previa, digo, en la previa UCI, durante la estadía en cuidados intensivos y posteriormente que se va con una gran debilidad adquirida, ¿verdad? Sin duda que requiere de un tratamiento desde el inicio, incluso hasta meses después, digo que lo hemos conversado, meses después del alta, el paciente está todavía recuperando su funcionalidad. Y bueno, quería felicitar a las colegas, agradecer la presencia del doctor Manuel Vaz, y bueno, dejar abierto a preguntas y dudas. Hola, buenas noches. Hola. No sé si se me escucha. Sí, se escucha. Mi nombre es Virginia, yo soy estudiante, no soy fisioterapeuta, estoy terminando el tercer año. Y tuvimos un pasaje por la unidad de cuidados intensivos y creo que nos hemos encontrado con el doctor Vaz también. Incluso creo que en algún momento, y a esto va la pregunta, él nos comentó que a los pacientes COVID se los colocaba en una posición prono. Entonces la pregunta era si él podría, o alguna de ustedes que tiene experiencia, podría explicar el fundamento fisiológico por el cual se coloca al paciente en posición prono, y si también hay un protocolo a seguir de ejercicios o fisioterapia respiratoria en esta posición. Gracias. Bien, bien. Bueno, gracias Virginia. Está bueno que la pregunta que hiciste es como ya vos, Iliana, la semana que viene se va a dar una charla ya para el paciente en CTI, ¿no? Porque nosotros lo hicimos en la previa. Pero no importa, pero más o menos respondemos igual. El paciente sí tiene un protocolo para colocarlo en prono, no es al azar. El paciente empieza con una disfunción, un síndrome de estrés, una repercusión respiratoria muy grande, y ahí, bueno, hay que conocer los valores gasométricos del paciente, que hoy no hablamos de nada de eso porque no era la idea, pero hay una relación de la presión parcial de oxígeno con la FiO2 del paciente, en la PAFI del paciente, que nos va a ir indicando la gravedad y cómo está el sistema respiratorio, y bueno, ahí hay un valor más o menos, ¿no? Entre una PAFI de 150 para abajo, y se van manejando según cómo esté el paciente, 150, 130, 100, y ahí se prona el paciente. ¿Para qué? Para mejorar la ventilación posterior, para tratar de hacer un reclutamiento alveolar. El paciente queda sin lugar de ventilación, de perfusión, y lo que se intenta es ganar y tratar de reclutar alvéolos para poder ventilar a este paciente, que es o sea, no se puede ventilar, y por eso se pone en prono. Ejercicios del paciente en prono, es un paciente que está curarizado, porque hay que curarizar a estos pacientes para que se adapten completamente desde el punto de vista respiratorio, porque están totalmente desadaptados, y por eso es la práctica. Y no, lo que nosotros hacemos son cuidados posturales, que son súper importantes en estos pacientes, porque están entre 12 y 24 horas y a veces más en prono. Pero bueno, la idea es que estén entre 12 y 24 horas no más. Y las lesiones por apoyo son tremendas que se hacen en 24 horas. Entonces, nuestro trabajo es que la vía aérea esté despejada, la posición, obviamente, del tubo, bueno, los valores del trabajo respiratorio, más con el ventilador, y no tanto, o sea, no nuestro manual con el paciente, sino que se trabaja más con el ventilador, y es fundamental los cuidados posturales de este paciente. Pero
obviamente que hay un médico que puede responderte mucho mejor que yo en cuanto a la fisiología de por qué se coloca en prono. No sé si está más o menos contestada tu pregunta, o bueno, Iliana, dale, seguí. No, yo quería aclarar algo, Ruth. Tú te referiste al decúbito prono del paciente cuando está en CTI, que está ventilado, que está Sí, curarizado. yo creí sí. Creo que la compañera se refiere al decúbito prono de manera temprana, al paciente con oxigenoterapia, que este tipo de pacientes... Como ella habló del CTI y de su pasaje por el CTI, y que en estos pacientes, cuando se colocan en prono, por eso mi respuesta fue ahí, al CTI. Pero, yo quería aclarar que estos pacientes, tolerando el decúbito prono, mejoran muchísimo la hipoxemia. ¿Sí? Previamente, sin estar ventilados. Previamente, incluso con la máscara de reservorio o con la cánula nasal de alto flujo. A veces no toleran el prono total y los colocamos en un prono modificado, a tolerancia del paciente. Sí, no tengo experiencia en pronos con el paciente lúcido, no se ha hecho, eso es un trabajo que se hace en equipo, no lo decide el fisio, sino que son maniobras que se van a decidir siempre en equipo, y hasta ahora en la médica no lo hemos implementado en pacientes que no están ventilados. Entonces, la única experiencia que te puedo transferir mía es con el paciente ventilado. Bien. Iliana, esa posición en prono, ¿tú te referís, por ejemplo, cuando están en sala? Cuando están en sala. Cuando están en sala o en calidad de intermedio, digo, en CTI. En intermedio, sí. En sala o en intermedio. Claro. Bien. El doctor Manuel Vaz, no sé si está presente, presentó un trabajo muy interesante de oxígeno de alto flujo, donde justamente demostró y argumentó esto que estamos hablando, con la cánula nasal de alto flujo. Sí, hola. Un poco yendo a la pregunta, lo que decía Ruth, refiriéndose al paciente crítico, intubado, ventilado, que se lleva a posición prona, decúbito prono, eso es así, y la base fisiopatológica del decúbito prono en determinar una mejoría de la oxigenación es porque mejora la perfusión de determinadas zonas pulmonares que estaban afectadas. Es un tema más de perfusión que de ventilación, si bien también mejora la ventilación de algunos segmentos que estaban colapsados. Y el otro aspecto que mejora es el drenaje del clínex de secreciones traqueales, porque al paciente quedar boca abajo aumenta el drenaje postural de algunas secreciones, y esto es un mecanismo que se postula en estos pacientes. Como decía Ruth, es fundamental el cuidado de las zonas de apoyo y además el cuidado del tubo orotraqueal, porque se puede angular y generar peorías clínicas al paciente. Y después un poco lo que decía Iliana, del decúbito prono en el paciente despierto, o sea, que está en oxígeno alto flujo o que está en ventilación invasiva o que está simplemente con cánula nasal o con máscara reservorio, y se lo hace poner boca abajo, eso también lleva más o menos a los mismos mecanismos de beneficio, y hay varios estudios ahora que se han publicado en COVID de decúbito prono en paciente despierto. Casi todos ellos demuestran mejorías fisiológicas. El paciente mejora la frecuencia respiratoria, mejora la frecuencia cardíaca, mejora la saturación, como decía Iliana. Lo que no ha quedado claro en ninguno de los estudios es que mejore la mortalidad y mejore la tasa de requerimiento de intubación de esos pacientes, como que el paciente que iba a necesitar intubarse en algún momento de la evolución de la enfermedad, como que el decúbito prono no lo salva de esa situación, o por lo menos no se ha demostrado aún. Hay que seguir investigando y trabajando en esa línea, y bueno, un poco
para conocer un poquito más la herramienta. Hay algunos grupos acá en Uruguay que estamos trabajando en eso. Nosotros en particular ahí en el Clínicas lo estamos empezando a instrumentar ahora en un protocolo de investigación en pacientes no COVID, para conocer un poco mejor la herramienta, qué cosa le mejora de la fisiología respiratoria. Pero es un área muy interesante de trabajo y muy interesante desde el punto de vista de la lectura fisiopatológica de lo que está ocurriendo con el paciente. No sé si es un poco eso lo que preguntaba la compañera y si quedó. Yo creo que tanto Ruth como Iliana contestaron muy bien un panorama muy global y muy interesante del decúbito prono, tanto en el paciente intubado como en el paciente despierto. Y los que trabajamos en sala, por ejemplo, ¿qué pauta o qué parámetros son los que tenemos que ver para poder utilizar esa posición? Bueno, en general se usa cuando el paciente está con distrés respiratorio, o entendido el distrés como dificultad para respirar y trabajo respiratorio. Entonces uno apela a esas técnicas. La otra visión de todas esas cosas, por lo menos que a mí me resulta muy interesante, es cuando uno tiene el paciente que está con un poco de insuficiencia respiratoria, pero no tan grave como para poder seguir estando en sala. Esas pruebas, a su vez, te hablan un poco de los mecanismos fisiopatológicos que están en juego en ese paciente. Es difícil. Yo, uno de los mecanismos que me parece o que interpreto que a veces ocurren, y donde el rol de tanto el posicionamiento del paciente, como puede ser el decúbito prono, o como decía Iliana, el decúbito prono modificado, que es un poco lateralizado, para que el paciente mejore la tolerancia, es un poco si responden, porque eso es una prueba terapéutica. O sea, si el paciente en ese cambio postural o en esa fisioterapia respiratoria que le levanta de repente una telectasia, te sirve para ver un poco la reserva funcional que tenía ese paciente, y que si por el contrario no responde al máximo esfuerzo de las medidas fisioterápicas o de la posición prono, es que hay un grado de inflamación pulmonar o vascular pulmonar que ya no alcanza con esas medidas de moderado, por ejemplo, y tiene que pasar a un área de cuidado intensivo que se le pueda administrar otros tratamientos de la insuficiencia respiratoria, no invasivos y eventualmente invasivos. Como que también sirve como una herramienta de diagnóstico de la situación funcional del paciente. Por lo menos yo lo veo un poquito también de esa manera. Bien, gracias. Para hablar un poco, porque es un tema y se discute mucho el prono temprano de estos pacientes para mejorar el estado de perfusión del paciente, que en piso, si nosotros lo vamos a emplear, ya tenemos que tener un ojo para hacerlo con estos pacientes, porque tengo que haber lateralizado al paciente, que lo tolere, tener el ojo de cómo está el trabajo respiratorio del paciente, porque si yo lo coloco en prono, el paciente se fatiga, el paciente no se siente bien, se pone nervioso. Yo no estoy en un intermedio o en un CTI donde agarro otro implemento y compenso rápidamente al paciente. No hay un equipo cerca que me ayude en piso. Entonces creo que tenemos que tener más cuidados para hacer estas maniobras, pero sí emplearlas, ¿no? Con más cuidado. Eso. Sí, claro. Totalmente. Virginia, ¿está contestada la pregunta? Está súper contestada, ampliamente contestada, superó mis expectativas. Bien, bien. Muchísimas gracias, gracias a todos. Vale. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, aporte, contar alguna experiencia? Te veo con ganas, Michelle, de decir algo. Sacá el micrófono, Michelle. Ahí. Ahora sí.
Bueno, primero que nada, agradecer por el tema que trajeron, tan importante, y bueno, claro, hay realidades muy diferentes. Yo, en todo este año pasado, me preocupé por el tema de la ventilación no invasiva, porque nosotros tenemos casi en el BPS 100 pacientes con ventilación no invasiva en domicilio, y en algún momento nos van a llegar pacientes con ventilación no invasiva que la tienen a permanencia, nos van a llegar con COVID. Y bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, buscábamos materiales, armamos ahí el circuito con filtros, como lo que le pusiste tú al Ambú ahí para mostrar, con mascarillas sin ventilación y con un puerto expiratorio detrás del filtro, que le encontramos que estaba descrito en algunos materiales en España. Y bueno, nos preparamos, pero no recibimos ningún paciente con esas condiciones. Entonces, bueno, quedamos Por ahí suerte. con los equipos preparados. Y por suerte, sí, claro. Por suerte. Y bueno, y un poco, sí, yo qué sé, no sé, el manejo de las secreciones puede ser bastante complicado con la ventilación no invasiva. Ya vi que ustedes ni siquiera la nombraron, porque evidentemente el paciente que recién ingresa estaba bastante lejos de llegar a tener una ventilación invasiva, si no la usa no diariamente, ¿no? Claro. Exacto, entonces, bueno, pero me pareció bárbara la ponencia y muy clara, me pareció muy gráfico de cómo se recibe al paciente y bueno, y cómo se monitorea hasta ver qué es lo que va a suceder, cuál va a ser la evolución, ¿no? Si va a ser a la mejoría o a la pioría. Así que bueno, me pareció muy bien, muy claro, y está bárbaro que podamos seguir haciendo este tipo de encuentros y bueno, seguir avanzando también en el conocimiento de lo que es esta enfermedad. Y bueno, los cuadros pulmonares de etiología viral siempre para el fisioterapeuta son todo un desafío, es muy complicado, mucho ojo clínico, a veces las maniobras no son bien recibidas por el paciente, porque es un pulmón que se inflama mucho y a veces no tiene secreciones. Es mucho ojo clínico y bueno, mucha valoración y estar cerca del paciente. Por lo menos hasta donde yo conozco. Así que bueno, me pareció bárbaro. Gracias. Y nada, agradecer nuevamente y bueno, y estaremos en contacto. Bueno, chao. Gracias. Una cosa importante que me gustaría destacar es que este tema es tan extenso que lo que quisimos hacer fue separar un poquito por etapas, ¿verdad? Entonces, obviamente la primera etapa es esta hospitalización, después podría ser el tema de UCI, ni hablar, y bueno, si en algún momento podemos tocar el tema de domicilio, ni hablar. Hay una cosa importante que no se tocó ahora, porque si no la charla iba a ser muy amplia, que es el tema de Ernesto, que va a hacer a la brevedad una charla, que es todo el tema del abordaje del dolor del paciente. Se hizo todo el abordaje de la parte respiratoria y algo motora, pero no se abordó en este momento el tema del dolor. Este paciente es un paciente con mucho dolor articular, mucho dolor muscular, y bueno, y después el reacondicionamiento y todo lo demás. Pero bueno, a la brevedad va a venir una charla que la va a hacer Ernesto con sus conocimientos de agentes físicos, de uso de agentes físicos, y va a ser como una segunda parte de esta, ¿verdad? Ruth, ¿algo más? ¿Lucía? Sí. Ruth, te iba a preguntar, te pregunté, ¿querés poner la otra diapo que quedó ahí para mostrar lo de la aerosolización? Ay, pero vos te digo que Quiero. tenías pánico escénico y ahora se te fue, pero totalmente. No, pero quiero informarle a la gente, capaz que ya sabe. Se le fue el pánico escénico del todo, Tomás. Para que ya te... ¿Puedo mientras decir algo? Ahí.
como Claro, oficio. claro. Lo que quiero decir es felicitaciones. Me encantó que en un momento hubieron hasta 70 personas. Esto es hermoso, es lo que debemos hacer los fisioterapeutas para marcarnos lo mejor posible. Porque cuando nosotros no fuimos preparados mucho para documentar, y acá tenemos un ratón de laboratorio que siempre está documentando, pero felicito todas estas iniciativas, a todos, y agradezco Pira y la felicito. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está. No, la idea también, nos basamos en el paciente en sala, pero sabemos que también a sala van a estar los egresos de CTI, que ese es otro tema, es otro tipo de paciente que tiene la debilidad Perdón, del no sé crítico. si la diapositiva era para exponer a todos. Sí. No sé. Ruth, tenés que ¿Qué tengo que hacer? Tenés que compartir pantalla. compartir pantalla. Compartir. ¿Y por qué? Porque me sacaron. Para que me fui, compartir pantalla. Se me fue todo. Está, Ruth, no importa. No, lo ponemos entonces. Tomá. Ahí. ¿Qué pasó? No, pero... Ahí va bien. Ahí está empezando, espérate un poquito. No, pero esto no... Lo único que les recuerdo que son 10 y 20 casi, digo, para no extender demasiado, todavía encima que, entre que, si hubiéramos empezado en hora, estaríamos bárbaros. Simplemente para no abusar de los participantes del horario. Bien. Termino lo que estaba diciendo, el paciente que egresa de CTI a sala, y también hay otro tema que es el paciente que se va de alta, y para los fisioterapeutas que hacen domicilio es muy interesante, que también ya es otro tipo de paciente, que ya ahí no hay riesgo de contaminarnos, o ya no hay... Bueno, me tranqué ahí, pero tenemos más cosas para trabajar que el paciente que está en sala. En realidad lo que le queríamos mostrar con Ruth era una foto donde decía los diferentes sistemas de oxigenoterapia, cuánto aerosolizaban. Y que la UAF, que para nosotros es medio nuevo en la médica uruguaya, porque nuevo no, pero ya hace cuánto, Ruth, que está... y hace meses ya. Pero ingresó con todo con toda esta ola de pacientes. De hecho, claro. ahora cuando estaban hablando, todo esto yo estoy acá porque en realidad, Ruth, te dije, vamos a trabajar con pacientes con COVID, vamos a hacer algo con OAF y el decúbito prono. Sí. Y bueno, y que yo no tengo experiencia, y bueno, empezó así, estoy acá un poco por eso que le había dicho a Ruth. Si no se puede ver la imagen, está igual en la bibliografía, está. Si lo Creo quieren que buscar. es lo que hiciste hoy, que modificaste en la presentación. Que cambiaste los rectángulos de lugar. ¿Yo? No, creo que Ruth lo hizo desde la presentación. Por eso no lo podíamos ver ahora. Igualmente, si alguien está interesado, para que no se alargue mucho más, se puede compartir todo el material. Era un esquema que mostraba. ¿Se ve la diapositiva? No, no se ve. Bueno, no sé, porque yo sí la estoy viendo. No importa. Queda para la próxima. La próxima. Quería comentarles que hay gente que está agradeciendo y felicitando. Muchas gracias por la información, dice Virginia Duque, gracias por las disertantes, muy buena presentación. Cecilia, muy completo y claro, muchas gracias. Manuel Vaz, muchas gracias, felicitaciones por la actividad, saludos. Otra persona que no tengo el nombre, colegas, esta charla queda grabada, sí queda grabada, la vamos a pasar después a YouTube, al canal de YouTube de la asociación. Muchas gracias, excelente exposición. ¿Sí?
Y bueno, y ahí parate, había otro. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias, colegas. Soy Lorena Vero de Artigas. Ay, Lorena, Ay, qué comunícate lindo. conmigo por privado, que necesito hablar contigo urgente. Ivana saluda con aplausos, Ivana Racedo. Y bueno, bien. No sé si ustedes, Lucía y Ruth, quieren agregar algo. Iliana, si querés agregar algo. Capaz que podemos dejar por acá y bueno, nos quedamos con ganas de seguir, me parece. Sí, porque aparte vamos a seguir y Iliana va a hacer otra presentación y ahí vamos a seguir hablando del tema, y está bueno que si quedaron algunas, vamos a estar todas, si quedó alguna duda se puede evacuar en la próxima.